Ok, uno, dos, tres, adelante. Buenas, bienvenidos a De Poco un Todo, un podcast que utilizamos para conversar de diferentes temas de interés muy variados. Y hoy vamos a tener de invitado a el doctor Oscar Sánchez Benavides, perdón, mi amigo, mi colega, por lo tanto me va a exonerar del error que dije al mencionar su segundo apellido. Él es máster de Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, magíster de Docencia para Educación Superior en la Universidad Andrés Bello de Chile y es bachiller en Ciencias Sociales, mención Antropología en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es también Ujú, docente en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde nos conocimos. Yo también ujú. enseñaba ahí, enseño ahí todavía, perdón, en temas de investigación y publicidad en la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica también del Perú, y ejerce la docencia en temas de ética profesional, temas del mundo contemporáneo a través del cómic como un recurso para el aprendizaje, la investigación. Es también editor y coautor de libros y artículos académicos y servidor público. Y en dos de las publicaciones que él ha hecho, que son diferentes artículos académicos, donde él participa, pero también pide colaboración de otros académicos, me ha dado el honor de participar. Y bueno, hemos entablado una gran amistad aquí en el Perú. Se está conociendo con Isaac y creo que seguro que a partir de ahora también van a entablar una amistad a distancia. Saludamos a Isaac también que desde Ottawa está ahí lidiando con el frío y la nieve. Sí, Y, bienvenido, nos, Oscar, bienvenido a De Muchas Poco un gracias. Todo. Muchas y gracias bueno, por... sí, nosotros hemos decidido de lo mucho que podríamos conversar con Oscar, hablar del mundo de los cómics, del fascinante mundo de los cómics, por dos razones principales. Uno, porque nos interesa mucho la forma como él los utiliza como herramienta para la educación, para Ujú, causar inspiración entre los estudiantes y poder motivarlos para tocar diferentes temas, siendo todos los que estamos aquí hablando ahora profesores en la universidad. Y ujú, la segunda razón es porque definitivamente, si no estamos tanto ya en la época de los cómics impresos, sí se están haciendo nuevas versiones de ellos en el área cinematográfica. Batman, Spider-Man, Superman, etcétera. Desde hace mucho tiempo se podría hablar que eso es un género cinematográfico, pero yo diría que se ha volcado también en los últimos años a ser un género que le interesa más el tema de los villanos, ¿no? Que sea Joker, el Guasón, o sea, el Pingüino, y por qué son como son, etcétera. Entonces ya vamos a comenzar con todo eso, pero primero, Oscar, cuéntanos cómo fue tu acercamiento al mundo de los cómics. ¿Fue por el tema profesional? ¿Es porque tú eres aficionado desde temprana edad a los cómics? ¿Y ujú. cuáles eran el tipo de cómics que tú seguías antes y ahora que los utilizas como herramienta pedagógica? Ujú. Bien, a ver, muchas gracias por la invitación. Además, gracias por esas gentiles palabras, Ari. Este, vamos a conversar un poquito, a ver, a partir de lo planteado, lo formulado. ¿Cómo me acerco yo a los cómics? Creo que como muchos de mi edad y de nuestras edades más o menos, cuando iba, en este caso particular, en mi caso aquí en Lima, Perú, iba a la peluquería de niño y siempre habían los chistes, se les denominaba chistes por aquí, ¿no? Que eran las historietas de Disney y principalmente estaban Condorito, ¿no es cierto? Estaba también Archie o la pequeña Lulú, además de las historias de Disney con el Pato Donald, sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis, el tío Rico MacPato, entre otros, ¿no?
Digamos que ese era mi primer acercamiento, mi acercamiento más frecuente. En la televisión empezaban a aparecer los dibujos animados, pero ya de esta otra generación más vinculada a Hanna-Barbera, por ejemplo, ¿no? Los Picapiedra, y muchas otras producciones que llegaron con mucha intensidad en los años 80 aquí en Perú, y que creo que fueron un boom a nivel de todo Estados Unidos y Latinoamérica en la década de los 80. William Hanna y Joseph Barbera fueron dos de estos grandes creativos, ¿no? De esta gama de dibujos animados. Entre ellos también estaban los de Warner Brothers, ¿no? Especialmente los del Coyote y el Correcaminos, entre otros. Pero luego, con el crecimiento, uno termina asumiendo una serie de parámetros propios de la cultura, la crianza y qué sé yo, y eso que era algo de niños fue proscrito y dejado de lado, ¿no? Y yo no recuerdo hasta la universidad haber vuelto a coger un cómic. Y claro, en la universidad habían dos parámetros, ¿no? Mafalda, que era una crítica contestataria, ¿no? Del sistema, que además estaba muy asociada a la caricatura política de los diarios, ¿no? Que es un espacio que ha sido muy importante a lo largo de los años en la prensa escrita. Pero por otro lado, Mafalda también es el comic strip, ¿no? En tres o cuatro viñetas, en una sola tira, la tira cómica, ¿no? Que es también aquello que marcó el inicio del cómic. El cómic está muy asociado a la prensa escrita. Pero el segundo cómic que yo leí, propiamente se llaman tebeos, en España les denominan así, es uno de Carlos Jiménez, que hizo mucha historia de cómics de la posguerra civil española. Y esta era una revista que se llamaba Barrio, en donde el niño protagonista era hijo de un excombatiente de la guerra civil y a través de sus ojos se veía esa sociedad española de la posguerra, ¿no? De hambre, de rivalidad, de ensañamiento de los vencedores con los ¿Eso lo vencidos. hizo él en España, en la propia España, o lo hizo desde fuera? Sí, yo creo que lo hizo en España, pero con mucho cuidado, ¿no? Por la censura que todavía existía. Acabada la dictadura de Franco, él tiene una producción inmensa e intensa, que se expresa no solamente en la revista Barrios, sino también en Paracuellos de Jarama, que es su historia de estos internados que fueron hechos por el gobierno de Franco, con la Iglesia Católica, con estas personas sumamente católicas que buscaban adoctrinar a todos los niños huérfanos que habían quedado en la guerra, ¿no? En fin, hay una crítica interesante sobre esa sociedad española de la posguerra civil, ¿no? Entonces, ahí me llamó un poco la atención que se pudieran tratar temas más actuales, políticos, de crítica, de la sociedad, del sistema, de las ideologías en general. Pero igual, me ganó la lectura de los textos académicos que me tocaba leer o que tenía que elaborar tempranamente y qué sé yo. Entonces, eso fue dejado de lado. Pasan los años y me desenvuelvo como un profesor de historia en un colegio y de pronto buscaba recursos académicos. Y un colega me dijo, ¿tú has leído un cómic sobre la Segunda Guerra Mundial? Le digo, ¿cuál? Me parece interesante porque voy a entrar a trabajar la Segunda Guerra Mundial y quisiera tener algo más que películas sobre las cuales aprovechar, digamos, ¿no? Como recursos para la investigación, para adentrarse en los temas. Y me dice, es uno muy interesante, se llama Maus, ¿no? Y es la historia de el padre de el autor que judío y es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El título lo tengo aquí, lo estoy mostrando en pantalla en este momento, ¿no? Es No se ve muy bien porque como tienes sí,
Voy a, el fondo tienes está razón, blur. A voy a ver, dejar de difuminar. Ahora sí, ahora se Ya, ve ok, perfecto. ahora sí. ¿no? Ok. Que es la historia del autor que dibuja a su padre y a su madre como ratones, ¿no? Se ve aquí en la portada. Hay un gato con un peinado y un bigote semejante al de Hitler, la esvástica detrás, y Maus, que es una mención a los ratones en alemán, ¿no? Eh, y bueno, y toda esta historia es una historia a través de la cual este autor reconstruye la vida de su padre, ¿no? En esta etapa de la guerra. Entonces me pareció retador, desafiante, no sabía que podía haber un, un trabajo de esa naturaleza. Aquí en Lima, el año 2009, que fue cuando yo me enteré de este cómic, que es del año 93, ¿ah? Su primera edición, no se podía conseguir. Y si no es porque un alumno mío de la universidad era dueño de una de las librerías más conocidas de aquí de Lima y que se iba a la Feria del Libro de Madrid, recién desde ahí es que me lo trae, ¿no? Y me dice, yo te lo puedo conseguir, no te preocupes. Y finalmente lo leí, quedé pasmado, no pensé que se podía abordar un tema como este de esa manera y empecé a jalar el hilo de la madeja. Y para eso Amazon es una cosa que genera adicción, ¿no? Y este algoritmo que te sugiere cosas y te sugiere y te sugiere, de pronto me sugirió otro autor norteamericano que se llama Joe Sacco. Joe Sacco es periodista antes que dibujante de cómics. Y como periodista ha hecho reportajes periodísticos en formato de cómic. Y este que estaba mostrando en pantalla se llama Palestina en la Franja de Gaza. Y es la historia de sus reportajes en, digamos, los territorios palestinos, ¿no? Eh, ¿De qué año el, aproximadamente es? el libro se empieza a construir con fascículos de cómics a partir del año 1995. Entonces, la década de los 90 se empieza a hacer esta que empieza a generar o empieza a ver, aparecer, aunque este es un proceso mucho más antiguo, este tipo de literatura. Entonces, si bien cómics tienen que ver con superhéroes, con personajes fantásticos, con aventuras de entretenimiento, etcétera, yo después de ese salto temporal, me di con que habían investigaciones, reportajes, libros con memoria, sobre además temas muy complejos, ¿no? Entonces seguí jalando el hilo de la madeja y me encuentro con otro título que ahora también comparto con ustedes que se llama Pyongyang, que este es de un canadiense que se llama Guy Delisle, es de Quebec, este, y vive principalmente en Francia, pero esta es una historia en la que Guy Delisle cuenta cómo en el estudio de animación en el que trabajaba en Montpellier, de pronto se dan cuenta que necesitan contratar mano de obra que les ayude a hacer los trazos de todos los dibujos que tienen que animar, ¿no? Y encontraron que una posibilidad era irse a China y otra posibilidad era irse a Corea del Norte. Entonces, que en Corea del Norte era más barato, entonces se fueron para Corea del Norte y él se va durante 2 meses. 2 meses y medio más o menos, y se pone a trabajar, pero también a conocer. Entonces, el libro es todo un tratado en el que nos cuenta las historias de un dibujante como él, de Occidente, ¿no? En el marco de la libertad, de la vida y de la libre expresión del mundo occidental, con esta restricción y estos parámetros propios de un régimen totalitario como el de Norcorea, ¿no? Ahora, es interesante el caso de este eh, autor canadiense, porque en el estudio deciden contratar a dibujantes norcoreanos.
¿Eso Sí. en qué año sucede? También es en la década de los O noventas. sea, ya sabemos ¿No? lo que es el régimen de Corea del Sí, Norte se sabía perfectamente. y ellos asumen ese riesgo para ellos mismos y para seguramente los trabajadores, los dibujantes que iban a contratar. Me imagino que Sí, estaban al tanto de lo que significaba para él ir a Corea del Norte y pasar un sí, tiempo allí, porque no será a muchos extranjeros los han apresado, los han dejado en la cárcel. sí, Hay casos muy conocidos, o sea que asumieron sí. un riesgo tremendo para ellos y para los dibujantes que contrataron, me imagino. No sé si eso lo trata él en este libro que nos mostraste. Sí, el estudio primero tiene un primer contrato con dibujantes chinos. Entonces se van a una ciudad llamada Shenzhen, que es un producto de China, en un pueblo chiquitito, pero de pronto China lo empieza a bombardear, inyectar dinero y desarrollo, iniciativa, capitalismo del estilo chino, porque queda muy cerca Hong Kong y Hong Kong estaba próximo a ser absorbido. Entonces, tenía que haber una especie de colchón económico, ¿no? Social, cultural, que pudiese, digamos, no ser tan agresivo cuando ingrese Hong Kong a la economía china, ¿no? Con todo ese historial de desarrollo económico que tenía y financiero que tiene Hong Kong. Entonces, hizo este primer libro sobre Shenzhen, ¿no? Sus vivencias como un europeo que va a un país como China comunista y de pronto, eh, descubre todas estas diferencias sociales, culturales, etcétera. Pero luego los chinos se avivaron, dice él, y empezaron a cobrar más por su trabajo, que era un trabajo casi de maquila, ¿no? Es decir, un trabajo muy manual, muy mecánico. Uno piensa en el trabajo de maquila en el mundo de la industria, por ejemplo, fabricación de Exacto. electrónica, incluyendo ropa, todo tipo de cosas, pero no me hubiera imaginado que también Sí, subcontrataban o maquilaban a dibujantes para sí. cómics o para películas animadas. Así es. Entonces, los norcoreanos cobraban la tercera parte que los chinos. Y ya los chinos cobraban menos que los europeos, ¿no? Ah, Entonces, Norcorea, como régimen aislado que ha sido y es, sea por sanciones o sea por su propia iniciativa de aislamiento y de no contaminarse, ¿no es cierto? Este, Le interesaba tener este tipo de inyecciones de capital, ¿no? Y tenía una población disciplinada capaz de poder atender este tipo de demandas de la industria del dibujo, del diseño europeo, ¿no? Pero claro, este libro, que también es de los noventas, ahora les doy el dato más preciso, este, es un libro, perdón, es del 2003, ¿no? Su primera edición en francés es el 2003 y en español el año 2006. Es, digamos, de los primeros acercamientos que tienen algunos autores, artistas, ¿no? A el régimen norcoreano sumamente hermético, ¿no? Entonces aquí se cuentan esas pequeñas excepciones que a veces hay de parte de algunos miembros del resto del mundo que pueden entrar por ese convenio comercial, por un intercambio estudiantil muy breve, por una visita de empresarios muy repentina y sucinta, ¿no? Que son los únicos momentos. Hoy en día ya se conoce mucho más, ¿no? Hay uno que otro periodista que también ha hecho en los 2000 algún reportaje, ¿no? Sea inglés o sea español, sobre este régimen y sus características, ¿no? Oscar, Entonces, hágale. es una casualidad o no que la mayoría de los que tú has mencionado hasta ahora son europeos que se Exactamente. preocupaban de temas de actualidad vinculados a política e ideología en lugares más o menos desconocidos, exóticos, Mm. llámalo como quieras, porque el único caso que ha mencionado un norteamericano es un tema histórico del Holocausto, Maus, Ujú, pero sí, los otros dos casos eran contemporáneos y podían expresarlo a través de sus propias vivencias. Es una sí. tendencia
o es simplemente como tú fuiste descubriendo este Sí. tipo de cómics? Sí, yo creo que es una tendencia. En algún momento han sido el libro de Maus de Art Spiegelman, que él nace en Estocolmo porque su familia de judíos que fueron rescatados de Auschwitz terminan refugiándose en Estocolmo, pero luego de Estocolmo van a Nueva York. Y Art Spiegelman nace en Estocolmo, crece en Estocolmo, pero finalmente es un neoyorquino, ¿no? Y el caso de Joe Sacco es, miren estas historias, Joe Sacco es australiano, perdón, es maltés, se cría en Australia y luego termina estudiando sus últimos años escolares, digamos, en Los Ángeles y luego estudia periodismo en Oregon, ¿no? Entonces, son vidas así como que muy de trotamundos, ¿no? Estos Pero autores. una observación, no sé si conoces a este autor, a mí me llamó mucho la atención. Yo no soy un gran lector de cómic, pero este sí lo Ajá, leí, que fue ¿cuál una es? historia de Japón que escribió, que hizo en cómic Shigeru Mizuki, Suzuki, claro, que es claro. muy interesante, ¿no? O sea que ya saliéndonos incluso del ámbito europeo, es Exacto. algo que se ha, digamos, expandido, la idea esta de contar la historia de los países Sí. que va más allá de Europa o de Sí, Estados claro Unidos. que sí. Yo creo que tu comentario nos permite justamente hacer un alto y vamos al origen, digamos, ¿no? Eh, yo mismo tuve que hacer ese proceso, ¿no? Bueno, ¿y todo esto es hijo de quién? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus fuentes, ¿no? ¿De dónde bebieron? En fin, además de lo que ya estaba contándoles de los autores, en primer lugar, el tema del cómic es un invento masivo con la prensa escrita, ¿no? Si bien hay algunos escritores europeos, ¿no? Que desarrollan este lenguaje verboicónico, como le llaman algunos analistas, ¿no? Porque utiliza la palabra, utiliza la imagen también, ¿no? Y utiliza la secuencia, dice otro analista, pero además utiliza la secuencia de una manera en la que tú puedes retroceder, no como en el cine, que te pasa la película y ya tienes que volver a pagar tu entrada y verla de nuevo para volver a ver esa escena. O estar en tu casa con el streaming y retroceder, ¿no? Pero en líneas generales, el cómic tiene ese estado intermedio entre el apreciar un cuadro, una pintura, por ejemplo, entre leer un texto y disfrutar e imaginar con él. Aquí podemos alternar esos planos, ¿no? Las onomatopeyas, los paisajes, los colores, las figuras, los textos, ¿no? Entonces, esa característica se desarrolló mucho con la prensa escrita, lo contaba, especialmente la prensa escrita norteamericana, y curiosamente, tiene bastante que ver el hecho de que sea en Estados Unidos que se desarrolla. Un país que recibe inmigrantes de todo el mundo para poder abastecer esa demanda de mano de obra de la economía creciente de los Estados Unidos. No todos hablaban inglés, entonces el cómic strip termina siendo muy demandado y ya no bastaba el strip, sino que empiezan a salir las páginas enteras hacia el final del diario, ¿no? Y empiezan a surgir historias, ¿no? Entonces ya no solamente es el humor, la crítica humorística, la crítica social en cuatro viñetas, cuatro cuadritos, sino es una historia en página entera al final, ¿no? Y esas historias empiezan a ser demandadas cada vez más. Entonces, una población de inmigrantes que no domina la lengua local y que está ávido de conocer historias, de leer, de interrelacionarse con los demás, necesita también esta cuota de entretenimiento. Otro elemento, factor que también ha llamado mucho la atención en los analistas para el desarrollo del cómic es el tema de la crisis del 27, del 29, ¿no? La caída de Wall Street, pero también ya años antes, esa avidez propia del desarrollo del capitalismo que generaba abusos, ¿no? En los trabajadores. Esos años fueron años de mucho sindicalismo en los Estados Unidos, justamente por eso, ¿no? Y la necesidad de encontrar figuras superheroicas, no heroicas, sino superheroicas,
Es decir, gente que no solamente tenga poderes sobrenaturales, sino que además sea noble, ¿no? Sea capaz de hacer siempre el bien, a pesar de todo el poder que tienen encima, ¿no? Entonces hay una necesidad de justicia y pensemos en Superman, que es el primero de los superhéroes, ¿no? Un inmigrante, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, sus dos creadores, Schuster y Siegel, de origen judío, ¿no? Le ponen como nombre Kal-El, ¿no? Además es salvado de su planeta Krypton que explosiona, ¿no? Producto de actos de rebeldía y luchas internas, pero lo mandan como en un pesebre por el río Nilo, ¿no es cierto? En una nave espacial para que termine en Smallville, ¿no? En Kentucky. Entonces es un salvado, ¿no? Y que crece en una familia que no puede tener hijos, en el campo, ¿no? Y este muchacho poco a poco va descubriendo que tiene estos superpoderes que tiene que aprender a controlarlos. Pero claro, parece que viene formateado con una nobleza moral que no le problematiza demasiado, ¿no? Parece que es un bueno en sí mismo, Superman, ¿no? Y bueno, y si leemos las historietas o vemos las películas, Superman inclusive se resiste a las tentaciones, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esa escena en la que Luisa Lane lo desafía, ¿no? Y le dice, es que tú eres Superman. No, 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 te estás equivocando, le dice. No, y vamos a probarlo y se arroja por la ventana, ¿no? Y Superman no tiene que hacer más que correr como loco y finalmente llegar primero que ella al primer piso y soplar y finalmente hacer una artimaña ahí con sus superpoderes para que ella no muera al caer, Ahora, ¿no? esos superhéroes a veces tienen una cara un poco más oscura. No quiero llegar todavía al tema del Sí, Guasón o sí, el Pingüino, sí, sí. pero Ajá. esos incluso que son nobles empiezan a desarrollar un aspecto un poco más, vamos a llamarlo, problemático, desde Mm, la psicología del personaje, desde su biografía sí, personal y desde cómo se presentan a la sociedad. sí. ¿Cuándo empieza a verse ese vuelco hacia personajes un poco más oscuros, por llamarlo de alguna forma? Sí, eso nos hace ir un poco más adelante porque todos los superhéroes que siguen Batman no tienen superpoderes, pero se entrena mucho, ¿no? Además sufre Eh, una cosa terrible, que es el asesinato de sus padres. Por Y él eso, está... allá, ahí detrás sí, de eso eso hay iba a decir. un trauma, ¿no? Hay un trauma muy Exacto, fuerte. exacto. Pero cuando la sociedad norteamericana empieza a exigir a los editores, a los guionistas y a los dibujantes algo en realidad más real, es cuando regresan muchos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces habían visto barbaridades y ya no se iban a creer pues estas historietas, ¿no? Entonces el Capitán América ya está bien para promover la guerra, pero ya vimos la barbaridad y ya no me vas a vender al Capitán América. Entonces empiezan a surgir historias más complejas, ¿no? Y salen los cuentos de la cripta y salen un conjunto de historietas en donde extraterrestres llegan a tener sexo y descendencia con terrícolas que son sometidos. En fin, hay ya historias mucho más truculentas que empiezan a satisfacer esa demanda que tenía el público lector de cómics, pero también surge la contrarreacción, ¿no? Entonces, una oleada conservadora muy fuerte, donde se asocia macartismo con cientificismo, ¿no? Y aparece un psiquiatra austríaco que se refugió de la Segunda Guerra Mundial, un tal doctor Frederick Bertham, que crea y escribe un libro que se llama La plaga de los 10 centavos, ¿no? En este libro, este señor lo que hace es estudiar a las poblaciones juveniles que se estaban dedicando a la delincuencia juvenil. Los 50, acordémonos, en Estados Unidos es la época en la que surgen las pandillas, ¿no? Las pandillas urbanas. Y claro, muchos son hijos de gente que peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Muchos son chicos que están tratando de ver cómo se ubican en una nueva sociedad
cada vez más militarizada de lo que era antes, ¿no? Y empiezan a desafiar el orden. Y lo que hace Bertham es ver la población carcelaria juvenil y dice, todos estos leen cómics, qué coincidencia, ¿no? Y entonces empieza una campaña sumada con el macartismo, con esta persecución antisemita, judíos comunistas, creadores de cómics, ¿no? Entonces, Porque tanto en la franquicia de Marvel como en la otra, que es DC, Y creo, sí, y sí, sí. sí, muchos de los autores eran efectivamente judíos. sí, muchos. Eso probablemente también esté asociado con sus propias vivencias o como ellos se sentían, incluso siendo ya nacidos en Estados Unidos, pero Sí. probablemente todo ese Al igual que prácticamente casi toda la industria de Hollywood fue El creada cine, por exacto, judíos, pero una forma también exacto. de escapismo y aparte de la creatividad. Así es, así es. Sí, yo suscribo esto último que ha planteado Ari, ¿no? Creo que son jóvenes que buscan vender a través de su arte alguna historia que les permita sobrevivir, ¿no? Vivir, hacerse un lugar, ¿no? pero los Eh, acusan. También entonces el macartismo considera sí, que tiene un carácter subversivo, vamos a llamarlo así. sí, 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 pero sí, ¿qué sí. tipo de superhéroes nace a partir de estos problemas? No, lo que más le ahuyenta o le genera reacción a los sectores conservadores estadounidenses es el hecho de que los villanos, por ejemplo, aparezcan como atractivos. El villano tenía que ser feo, ¿no? Mm, El héroe no podía ser un negro, ¿no? obvio. La mujer debería estar en la casa y no estar usando un lazo de la verdad para atar a los delincuentes, ¿no es cierto? La Mujer Maravilla. No, 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 ya, o sea, y si estos además tienen sexo con extraterrestres y salen seres amorfos que cometen asesinatos y qué sé yo, ya, ya, eso ya es demasiado, ¿no? Entonces por ahí viene la reacción conservadora y al propio estilo estadounidense no se ejerce una censura en sí mismo, sino que se le pide a las editoriales que paguen a un pool de expertos que les ayuden a censurar, retirar, suprimir. Un policía no podía drogarse, tenía que drogarse el delincuente, ¿no? Entonces, todas estas fórmulas de rigidez moral, se tenían que cuidar y vigilar. Entonces, el cómic entra en una etapa de mucho aburrimiento, de historias muy convencionales, de historias muy sosas, y la lectoría desciende, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia esto? Cuando aparecen algunos otros genios como Stanley Lieber, ¿no? El famoso Stan Lee, ¿no? Jack Kirby y otros que empiezan a crear a estos superhéroes, pero ya asociados a la Guerra Fría y al tema nuclear, Sí. atómico, a la energía nuclear y atómica, ¿no? Los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, el Increíble Hulk, ¿no? Entre otros. Entonces, como que se refuerza, se recontextualiza esta, esta idea de los superhéroes en un mundo un poco más sucio de lo que se pintaba anteriormente, con superhéroes que todavía manejan una fórmula moral importante, ¿no? Pero que está ahí presente, ¿no? La famosa frase del hombre araña, ¿no? Un gran poder, que es el que empiezas a tener ahora con las telarañas y tu capacidad de trepar y pegarte a las paredes, conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Oscar, perdona que te interrumpa ahí, pero alguna vez que dimos a una conferencia juntos, A ver, eh, cuando tú mencionaste esa frase, sí, hiciste un vínculo o lo vinculaste metafóricamente a algo de la mitología griega sí, vinculada a Platón, ¿era? sí, sí. Correcto. ¿Puedes un poquito desarrollarlo? Sí, claro que sí. El hombre araña puede ser tranquilamente una de esas historias que podían ser parte del mundo griego, no en los detalles, sino en el fondo, en el sentido que Platón somete a discusión en una especie de tertulia con unos colegas
este, la idea del anillo de Giges, ¿no? Es un anillo que se encuentra por ahí y este anillo, cuando la persona se lo coloca, de pronto se convierte en invisible. Entonces, ¿quién de nosotros puede decir qué tipo de cosas se pueden hacer con ese poder? ¿No? Entonces la gente empieza a elucubrar y dice, oye, pero si nadie te puede ver, ¿no? No, pues nadie te puede ver. Entonces podríamos hacer cosas como robar y que nadie sepa quién robó. Así es, efectivamente. Entonces empiezan a surgir las cosas y en la historia esta que se cuenta que Giges entonces se pone el anillo, se convierte en invisible y se mete a la habitación de la mujer de uno de sus vecinos para tener sexo con ella, ¿no? Entonces Platón desafía a sus oyentes, a sus interlocutores sobre ese tema, ¿no? ¿Quién de nosotros tiene la suficiente capacidad como para discernir este enorme poder que te da este anillo, que te convierte en un ser invisible? Pero lo que nosotros tenemos en el Hombre Araña es a un personaje que no se cuestiona mucho, es responsable, ¿no? No se cuestiona demasiado, es una persona tan responsable que siempre usará ese poder que tiene para el bien, para hacer el bien, ¿no? Pero Pero la Es, una cosa, frase, ya que mencionas el hombre araña, a pero ver, a entiendo que ver. el hombre araña es un personaje que no es percibido por las autoridades como un personaje positivo. O sea, hay una ambigüedad en ese sentido. Ujú, O sea, que muchos de estos personajes, en el caso del hombre araña, y probablemente tú que conoces mucho mejor ese mundo, hay personajes que están, digamos, si bien asociados con la idea de salvar al mundo, de rescatar, de luchar contra el mal, se mueven en un ámbito donde la percepción que tienen las autoridades, o sea, es un poco, digamos, menos positiva sobre el papel claro, de ellos. O sea, que porque hay como porque, una ambivalencia allí. sí, porque ellos están subvirtiendo la legalidad para lograr sus objetivos, aunque sean objetivos eh, para el bien. sí. Pero hay en algunos de estos superhéroes el problema de que las autoridades dicen, bueno, pero estás pasándote de la ley y eso no te lo puedo Bueno, no permitir. solamente probablemente porque se esté pasando de la ley, sino porque además está retando a la autoridad de Mm. alguna forma. O sea, no lo Incluso ven como alguien haciendo lo que que ella no hace, colabora. ¿no? ¿Ah? Claro. Haciendo lo que la autoridad no hace o debería hacer, ¿no? Probablemente también, sí. Tratando de paliar, digamos, esas ineficiencias. Al hombre araña y este tipo de superhéroes le llaman es otra generación y no llama tanto la atención del sistema de censuras que por ley se les había obligado a las editoriales tener. Entonces pasaban, como era un superhéroe que iba por el lado del bien, etcétera, era un chico bueno, no se drogaba, entonces no pasaba nada, ¿no? Pero sí hubo de cuando en vez, y Stan Lee dice que en algún momento a él le dijeron que tenía que cambiar cierta imagen, donde un negro no podía salir en rol de un astronauta, me parece. Dijo, no, ni hablar, o sea, ni hablar, yo no cambio nada. Entonces, reacciones de ese tipo empiezan a tumbarse queriendo y sin querer a esta maquinaria de autocensura. Pero lo que ocurre después es Vietnam y la crisis interna en los Estados Unidos, la lucha por los derechos de los afroamericanos, la lucha por los derechos laborales de los braceros que cruzaban de México a los Estados Unidos, con César Chávez, entre otros. Entonces ya la reacción contracultural es mucho más fuerte y ya sabemos lo que ocurrió con el hipismo y con Woodstock, ¿no? Y esto en el mundo del cómic también se traduce en algo mucho más desfachatado de lo que eran los superhéroes, ¿no? Entonces empiezan a surgir historias ya con ciertos ribetes de erotismo y pornografía, historias en donde los personajes son
capaces de mirar un mundo alterno gracias a las drogas, en donde se pueda vivir mejor que en el mundo actual, en donde se pueda criticar o escupir a los políticos, ¿no? Entonces surge un movimiento de cómic contracultural muy fuerte. Ahora, ¿hay Y algunos personajes que nos pudieras mencionar que sí, nosotros pudiéramos o nuestros escuchas pudieran reconocer? Porque sí, reconocemos fácilmente a Batman, Superman y exactamente. Spider-Man, pero en Sí, estos personajes que se crearon a partir de la contracultura, ¿quiénes serían, por sí. ejemplo? En primer lugar, yo creo que ahí hay que tener un lugar especial a Robert Crumb. Robert Ajá, Crumb es el creador de, por ejemplo, Mr. Natural, ¿no? Que es la historia de un viejo gurú con una barba larga, ¿no es cierto? Que seduce a las chicas, ¿no? Además, las chicas que son dibujadas por Robert Crumb son particularmente piernonas, ¿no? ok, Entonces hay como que una estética inclusive muy desafiante a la estética habitual de la mujer que aparecía en los cómics, ¿no? Donde protagonizaban los superhéroes las principales historias. Entonces son mujeres que usan tacos, tienen glúteos muy pronunciados, piernas muy grandes. Está todo este tema de la vida contemplativa, pero también tiene una historia que generó mucha controversia que se llama Fritz the Cat, ¿no? ajá, Ah, Gato cómo no. Fritz, como no ¿no? conocido, claro. Y claro, el gato Fritz es la historia de un gato vividor, mujeriego, ¿no? Engañador, y que además la mujer que lo descubre, una de sus gatas que lo descubre, lo termina matando, ¿no? Con un picayelo. Entonces, ese tipo de historias empiezan a aparecer, ¿no? Y la efervescencia está en San Francisco. Sí. Aunque esté distante, pero me recuerda un poquito Ariel, te perdimos. Sí, sí. Ariel, te quedaste congelado. ¿Me escuchan? Ahora Ahora estás sí. de Tratando la... regreso, ahora estás de regreso. A Ok, ver, te recuerdas sí, que aunque esté distante. sí, que este tipo de historia, aunque sea para el otro hemisferio, me recuerda a Fontana Rosa con Claro, Boogie el aceitoso, ¿no? Que se claro, convierte claro. en el protagonista siendo un mafioso o un mercenario prácticamente, ¿no? Sí. Sí, sí, Claro, pero Boogie el ese viene de Aceitoso es un Argentina, personaje dilo, que bien Claro, Ariel. trasciende. claro, claro, lo acabo de decir, del Ah, No otro te hemisferio escuchamos. para abajo, claro, de Argentina, sí, con Fontana Rosa. Por Fontana Rosa, Y sí. sí, debe haber otros personajes de ese tipo, pero antes de que se nos acabe el tiempo, ¿por qué ahora tanta fascinación, sobre todo con los villanos? ¿Por la época que sí. estamos viviendo? Yo ahí no quisiera dejar de mencionar a un autor, guionista, no dibujante, que comenzó dibujándole Robert Crumb sus guiones, sus cómics, y que también fue un crítico muy fuerte del estilo de vida estadounidense, ¿no? Es autor de la serie American Splendor, es Harvey Pickard, ¿no? El esplendor americano, ¿no? Y es la vida de gente fracasada, con sueldos bajos, ¿no es cierto? Frustrada, gente que vive al límite, ¿no? O sea, la gente común y corriente de la sociedad estadounidense, ¿no? Competitiva, agresiva, ¿no? Entonces, American Splendor creo que también es un segundo episodio en esta gran crítica contracultural. Cierro ahí antes de pasar a lo que comenta, a las preguntas que plantearon, ¿no? De los villanos. Este, este movimiento contracultural fuerte en el mundo del cómic termina teniendo, creo yo, un correlato en Nueva York, en donde uno de sus exponentes es Art Spiegelman, justamente el que desarrolla luego el cómic de Mouse. Y es que empieza a desarrollarse la beta del cómic de autor. Es decir, ya no es una editorial como DC o Marvel que tiene dibujantes, coloristas, diseñadores, guionistas, distribuidores, etcétera, ¿no? Toda una cadena de montaje para una historia de Spider-Man, ¿no es cierto? O una historia de Batman, etcétera, sino que empiezan a aparecer autores
que solos en sus imprentas empiezan a reproducir sus libros, los empiezan a vender primero así en formato de, ellos le llaman fanzines, ¿no? Pero luego empieza a escribir ya un libro. Entonces ya no necesitas de una famosa editorial, ¿no? Sino que tú puedes crear tus libros. Y al que se le atribuye la primera autoría de ese carácter es Will Eisner, ¿no? Con un libro que se llama El contrato con Dios. Will Eisner fue creador de un superhéroe llamado The Spirit, ¿no? Que también tenía secuencias semanales, ¿no? Pero un día se le ocurrió y dijo, ¿y qué pasa si hago una historia completa, de principio a fin, y la vendo como libro, ¿no? Claro, ahí Y empieza, ahí surge probablemente algo que se conoce como novela gráfica, exactamente, que además exactamente. es muy europeo como fenómeno. Los belgas, Sí. por ejemplo, tienen una gran industria de novela gráfica, ¿no? Los belgas tienen el formato del álbum que también Del tenían los álbum, españoles, ¿no? El álbum de cómics. Entonces, Tintín, por ejemplo, Asterix y Obelix, o la claro. revista Barrio que yo les comentaba, que eran de una extensión importante, grande, entonces se apreciaba mucho el tema de la estética, los colores. En fin, y por lo general eran historias de aventuras y más en esa perspectiva de imperio, ¿no? De mundo Pero que también tiene. hubo, digamos, obras para adultos, Moebius y todo ese Claro, ellos son un autores, poquito posteriores, ¿no? claro. Milo Manara, y sí, hay otros, en Europa hay trabajos muy, muy interesantes. Ahora, volviendo al punto de Estados Unidos y de los villanos. Aparece un personaje que a mí me parece digno de mucha admiración. Estamos hablando de un tipo criado en una familia de ingleses, ¿no? Obreros, chicos que votaron alguna vez del colegio por indisciplinado, que se dedicó a trabajar en lo que podía y entre otras cosas empezó a lavar pieles de ovejas sacrificadas en un camal, ¿no? Un camal en el pueblo en el que él vivía. Pero a él le gustaba contar historias. Estamos hablando de Alan Moore. Y curiosamente lo que hace Alan Moore es, y lo hace con varias de sus obras, es contar historias mucho más creíbles en el sentido de que las personas todas tenemos nuestros lados oscuros. Y a veces esos lados oscuros nos dominan, más de lo que creemos, ¿no? Y dos historias que creo que ayudan a conocer esta apertura que tiene un autor como Alan Moore para que lectores de cómics ávidos de esa complejidad del ser humano, del alma humana, ¿no? Con sus entornos grisáceos, ¿no? Y no solo blancos y negros, una de ellas es V de Vendetta y la otra es Ah, Watchmen, ¿no? Y V de Vendetta es la historia de un terrorista que sí. emula al viejo, Guy, así es, eh, Guy Fawkes, Guy eh, Fawkes. también rebelde, católico, inglés, que quería con un grupo volar el Parlamento, ¿no? La Sí. historia oficial del Imperio Británico hizo de que todos los 5 de noviembre se quemara un muñeco con la cara de Guy Fawkes como un acto, ¿no? De diversión con los niños, etcétera, pero en el fondo era una afirmación del imperio. Este es un personaje histórico Guy eh, Fawkes es un personaje histórico, de- pero del Reino Unido, así Sí. es. Que que por Lejano. cierto, que estaba en contra, digamos, de la monarquía sí, Sí, un un anarquista anarquista. para la época, ¿En qué pero año más o menos? siglo Pare- XVII, Ah, siglo ok. siglo XVII. XVI. Sí, es Y interesante. este, en vez de Vendetta, este autor de alguna manera, lo revive, pero ya en tiempo contemporáneo. Exactamente. Lo que hace Alan Moore es crear un personaje que sea capaz de confrontar la Inglaterra de Margaret Thatcher con sus reformas económicas y sociales, ¿no? Del liberalismo, del neoliberalismo, ¿no? De los ochentas,
Y lo que dice Alan Moore es, bueno, tenemos que crear un antihéroe aquí, un personaje que ayude a ver de que esta Inglaterra se puede convertir en una Sistema entidad totalitario. totalitaria, ¿no? Sí, Entonces, él es el V de Vendetta, perdón, es el personaje que va a ayudar Que a es el que esa famoso Inglaterra personaje con la totalitaria no máscara, con crezca. esta máscara. sí, Esta que por máscara. Exactamente. cierto, un paréntesis, quería decir que Sí. la utilización en inglés de la palabra guy para referirse a Ajá, cualquier tipo, this guy, ajá, viene ajá. por Guy Fawkes, Ah, sí. Ah, viene porque mira. se empezó a Mira, popularizar ya nos en... estamos quedando cortos de tiempo y el Uy, tema es caramba. realmente fascinante, es muy interesante. Y Ujú, quisiera que nos hablara un poco de cómo tú ya nos dijiste algo, sí, porque tú estabas en la búsqueda de material innovador, interesante para tus estudiantes de historia. ujú, ¿Cómo has incorporado esos materiales en tus cursos, ujú, por ejemplo, en la universidad? Cu- ¿Qué sí. reacción tienen los estudiantes? ¿Tú crees que les ayuda a entender mejor ciertos temas? Sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Art Spiegelman, quien ahora con su esposa tienen una editorial que se llama Toon Books y lo que hacen es vender libros de cuentos infantiles, cómics que hay para todas las edades, pero ellos son unos convencidos de que los cómics son una especie de a gateway to literacy, ¿no? Es una gran puerta Una que te puerta hacia abre la la lectura. literacidad, la lectura, ¿no? Este, y él sigue en ese esfuerzo. No solamente que el cómic es algo que a él le fascina como medio de expresión, sino que cree además que tiene esta función de mucha utilidad. Entonces, cuando a mí en la universidad me invitan a dictar un curso que se llama Cultura y Civilización, Ujú, y que ese curso además estaba hecho a propósito de los acontecimientos del 2001, ¿no? O sea, ¿cómo es que los periodistas, los publicistas, mm, deben de entender el mundo que se viene después de los atentados del 11 de septiembre, ¿no? ujú, Ahí como que surgió una necesidad de entender y yo propuse este curso que era tratar los grandes temas contemporáneos, islamofobia, judeofobia o antisemitismo, ¿no? Conflictos que están más o menos vinculados, por ejemplo, el conflicto palestino-israelí o las grandes migraciones europeas, ujú. perdón, del Oriente Medio a la Europa. Europa contemporánea, entre otras cosas. Entonces se me ocurrió crear un curso en el que la primera lectura de cada tema sea un cómic, ¿no? Interesante. Entonces, para ver el tema del antisemitismo, propuse Maus de Art Spiegelman, ¿no? Que es un libro que sensibiliza mucho a los chicos porque están escuchando, leyendo, viendo la historia de el padre del autor, ¿no? Ujú, En el caso del conflicto palestino-israelí utilicé dos fuentes. La primera, la que ya les mostré, de Joe Sacco, que es un periodista, como les comentaba, eh, que hace reportajes, ¿no? Entonces va y habla con los que viven en los campos de refugiados y cuenta su historia. Pero también descubrí un libro de una diseñadora de Boston llamada Sarah Glidden, que ella hace uno de esos viajes de Born Right, ¿no? To Israel, porque es de ascendencia judía, Birthright, perdón. Y eh, cuenta cómo ella llega con una idea y de pronto se va con otra, ¿no? O Persépolis para ver la revolución iraní, por ejemplo, ¿no? Islámica de Irán. Y bueno, para el caso del Perú no podía dejar de tocar el tema también del conflicto armado interno que se vivió acá entre el año 80 al 92 y hay algunas historias que se han hecho en formato de cómic también, ¿no? ¿Puedes Entonces, mencionar alguna por si el y público está una es interesado? Rupai, ¿Cómo se una es llama? Rupai, Rupai. se llama Rupai, que es algo así como el calor que nos une en palabra quechua, en idioma quechua, y la otra es barbarie, ¿no? Eh,
que narra, digamos, el primero de ellos narra los años de la violencia del 80 al 84 y el otro va del 85 al 90, ¿no? Este, y son cómics que ayudan a conocer un poco esos detalles de la guerra que a veces olvidamos porque ocurrieron en zonas rurales o que Claro. te permiten identificar esa característica que tuvo el movimiento subversivo Sendero Luminoso en la guerra que le hizo al Estado peruano, ¿no? En Una fin, curiosidad, una pregunta. Yo sé que no nos queda casi tiempo, pero tú dirías que el cómic ayuda a superar esta falta de atención que a veces tienen nuestros estudiantes. sí, en gran Ah, medida sí. Y yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Una vez me fui a buscar al autor de Barbarie, que se llama Jesús Cosío, es un dibujante peruano, Ujú. muy interesante, muy serio, muy dedicado, ¿no? Y quería comentarle la experiencia, invitarlo a clase también, etcétera. Y me dijo, ¿y qué tal los chicos con este cómic? Y le digo, mira, después del recreo me tocaba la clase con ellos en el salón. Eran estudiantes de 16 años, ¿no? Ujú. Entonces todos están pues sudando, ¿no? Dispersos. Hasta volverlos a ubicar, concentrarse y comenzar la clase, había que generar una especie de dinámica, tomar varios minutos. Pero de pronto yo llegaba con los libros y les entregaba uno a cada uno, ¿no? Y se generó la mayor experiencia de silencio que he alcanzado, que he obtenido Qué bueno, siendo profesor de un colegio, ¿no? Inmediatamente los abstrae. Y bueno, este verano, el 2024 cero, he dictado en la Universidad Católica un curso también, teniendo como los cómics como punto de entrada y luego pidiéndole a los estudiantes que después de leer los cómics me traigan literatura académica, me traigan películas de cine, me traigan documentales, etcétera, para que se nutra la comprensión temática del asunto que estamos tratando. qué bien, qué bien. Y en ese sentido, traían cosas muy, muy interesantes, pero luego yo les he aplicado una encuesta para que me valoren el tema y me dicen, en mi vida pensé que se podía tratar con cómics temas tan complejos. Qué bueno. bueno, Oscar, muchísimas gracias. Mira, eres el primero de todos nuestros invitados que nos hemos pasado de la Caramba. hora, porque el tema está interesantísimo, tu bagaje, todo lo que tienes para compartir. Quizás vale la pena otro programa con mucho Podríamos en de lo otro que queremos programa entender. probablemente hablar de cómo todo esto después ha pasado al cine. Cómo Exactamente. O ver esta Sí, beta europea que apenas hemos tratado y la también. japonesa que tú propusiste, Isaac, pero Sí, no sí, a hemos mí eso podido me abordar. fascinó, ese autor que leí sobre la historia de Japón. sí. Y bueno, y una de las cosas que no sé si llamarlo en común o diferente, pero Oscar utiliza mucho las historietas, yo utilizo mucho el cine Ah, como forma de eh, llamar la atención y estimular a los estudiantes. sí. Y bueno, lo más probable es que pronto vas a estar con nosotros otra vez conversando. Te agradecemos mucho. Un Un placer. placer, un placer. Y amigos, nos despedimos de el episodio de hoy de Poco un Todo. Gracias, Isaac, desde Quebec. Y Desde nosotros Ottawa, desde desde, Ottawa. perdón, Tranquilo. que queda en Bueno, la provincia de Quebec, ¿no? no, no, pero está bien, en No, Ontario. no, de Ontario, No perdón. confundamos a nuestro público. Estoy en Ontario, en Canadá. Bueno, Ok. muy bien. Y nosotros Buenas, nos despedimos desde Lima chao. gracias. Gracias, Oscar. Gracias, adiós.